y principalmente darles la bienvenida a quienes están el día de hoy aquí con nosotros, por supuesto a mis compañeras senadoras, la senadora Patricia Mercado, la senadora Verónica Delgadillo, al senador Marco Gama y a todos los que estamos, diría yo, hoy de muy buen humor para poder compartir con ustedes este anuncio. Buen humor lleno de optimismo, porque me parece que el Senado de la República está obligado a dar pasos muy importantes de diálogo, de apertura, de inclusión y de reconocimiento. Por eso es que me da muchísimo gusto anunciar el día de hoy que, por supuesto, por iniciativa de la senadora Patricia Mercado, pero sobre todo gracias a la organización LGBT más Rights México y, por supuesto, la bancada de Movimiento Ciudadano, es que estamos planteando la posibilidad de llevar a cabo el jueves 23 de junio de 2022 un parlamento juvenil LGBTIQ+, en el Pleno del Senado de la República. Para nosotros, la agenda en torno a ello es una agenda fundamental de derechos que este Senado de la República debe albergar, debe construir y debe promover. Por eso me da muchísimo gusto como coordinador parlamentario poder hacer este anuncio y decirles que Movimiento Ciudadano está completamente comprometido con la promoción, discusión amplia de esta agenda. Y sin más preámbulo, quisiera dejarle la palabra a la senadora Patricia Mercado, quien ha sido promotora, entusiasta de esta iniciativa. Muchas gracias, senador. Pues decirles que las juventudes cada vez más reclaman su derecho a la participación política por diferentes vías. Una de ellas es la formación de esta organización que pide derechos mayores, derechos políticos, mayor representación, sobre todo en los órganos parlamentarios, para llevar la agenda de la igualdad y la no discriminación hacia la población LGBT+, en nuestro país. Así es que muy agradecida, muy agradecidos en la bancada naranja que esta organización LGBT+ Right México haya acudido a la bancada naranja para proponernos hacer este parlamento donde oiremos distintas propuestas de compañeras, de compañeros, de compañeres, en el sentido de cómo avanzar en el reconocimiento de derechos frente a la diversidad sexual. Este Parlamento Juvenil, como decía, LGBTIQ+, es una de tantas formas de ejercer este derecho a la participación política. Como institución del Estado mexicano, el Senado abre el espacio a través de la bancada naranja. En este Senado, sin embargo, tenemos que decir, y este Parlamento, por supuesto, que nos va a ayudar a empujar, que estamos en deuda con esta agenda de derechos de la diversidad sexual y de género. La primera reforma que aprobamos en la 64 legislatura, las primeras semanas que iniciamos como senadores, senadoras de la República en la 64 legislatura, fue para garantizar el derecho a la seguridad social a parejas del mismo sexo. Sin embargo, lo festejamos, lo votamos unánimemente. Sin embargo, esta reforma sufrió cambios, se fue a la Cámara de Diputadas y Diputados, se regresó al Senado y se quedó por ahí, en pausa. Estamos también en deuda con la necesidad apremiante de prohibir las mal llamadas terapias de conversión. La iniciativa presentada por 3 senadoras hace más de 3 años fue aprobada en comisiones. Desde hace más de un año está el dictamen en la mesa directiva. La presidenta de la mesa directiva, frente también a organizaciones que defienden y que representan esta agenda, se comprometió a poner
en el pleno, en el orden del día de una sesión en el pleno del Senado para prohibir estos tratos crueles, inhumanos, que porque no hay nada que curar, que son estas mal llamadas terapias de conversión. Lejos de retraernos, tenemos que impulsar con más fuerza esta agenda de derechos para un sector de la sociedad tan vulnerado como son las poblaciones LGBTIQ+. En congresos del mundo y en congresos estatales de nuestro país se está avanzando para reconocer el matrimonio igualitario, el derecho a la identidad de género, incluso desde la infancia, como lo ha establecido y reconocido la Corte, en prohibir las terapias de conversión, en tipificar los crímenes de odio por homofobia y transfobia. Es decir, vamos avanzando y en este Senado de la República queremos hacerlo ya, digamos, sacar adelante esta agenda, y para eso este Parlamento, donde será, vamos a tener la convocatoria a partir del día de mañana, vamos a recibir todas las inscripciones, se van a formar grupos de trabajo para que todos estos jóvenes puedan desarrollar cuál es el problema y qué es y en qué ley tendría que legislarse para terminar con ese problema que excluye y que discrimina a esta población. Finalmente, tendremos 64 proyectos que este 24 de junio serán presentados aquí en el Senado, y la bancada naranja nos comprometemos a generar los acuerdos mayoritarios para llevar adelante esta agenda y estas propuestas legislativas. Estoy segura que esta convocatoria nos dejará claro que las juventudes diversas están con estas agendas, pero van mucho más allá. Propondrán puntos de acuerdo, reformas legislativas en materias de trabajo, de educación, de salud, de justicia y todo lo que se requiera para vivir en un país que les garantice una vida digna, sin discriminación, sin discursos de odio, sin amenazas, con igualdad y respeto a la diferencia. Las y los integrantes de la bancada naranja les vamos a escuchar y vamos a dar seguimiento a sus propuestas, por lo menos en los 2 años que restan de esta 65 legislatura. De verdad, muchas gracias por darnos este honor de convocar como bancada naranja junto con ustedes a este Parlamento Juventud para ver la agenda de la población LGBTQ+ en nuestro país. Muchísimas gracias. Y ahora les doy la palabra al representante de la organización. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Doy la bienvenida y el agradecimiento para hacer este Parlamento posible a la senadora Patricia Mercado, a las senadoras Verónica Delgadillo, Indira Kempis y a los senadores Dante Delgado, Clemente Castañeda, Noé Castañón, Marco Gama, Luis Ortiz y Juan Cepeda. Mi nombre es Rodrigo Bin, soy presidente del comité organizador del primer Parlamento Juvenil LGBTIQ+ 2022 del Senado de la República y cofundador de LGBT Rights México, el cual es un colectivo en donde tenemos 2 fuertes objetivos: la incidencia legislativa e incentivar la participación legislativa en la comunidad LGBTIQ+. En cumplimiento de este objetivo, tuvimos a bien presentarle este proyecto a la senadora Patricia Mercado, a quien agradecemos y reconocemos su excelencia como legisladora y su dedicación en la realización de este proyecto que juntos presentamos. Este Parlamento tiene como objetivo ser un espacio de presentación de propuestas exclusivo para la comunidad LGBTIQ+. El motivo es que históricamente se nos han negado los espacios y que cada que nuestra comunidad se encuentra en espacios de presentación de propuestas, nuestros temas son rezagados y considerados minoritarios. Todo esto sumado a la misma discriminación que afrontamos hace que vivir nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género libremente se convierta en una desventaja, pero ya no más. Hoy abrimos la puerta a todas las personas de la comunidad LGBTIQ+, que tengan propuestas legislativas, que tengan el deseo de incidir en su entorno para presentar propuestas que beneficien a su comunidad y que busquen la progresividad de sus derechos. En esta rueda de prensa anunciamos la apertura de la convocatoria de este Parlamento, que sabemos será histórico. Todas las personas que cumplan con los requisitos formarán parte de los trabajos. Seccionaremos en 8 comisiones por materia y cada comisión seleccionará por voto un punto y una iniciativa que estarán presentados en el ejercicio legislativo de este Parlamento.
Dicho ejercicio legislativo será integrado por 64 personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género y será llevado a cabo de forma presencial en el Pleno del Senado en la culminación de nuestros trabajos. Como colectivo y de la mano de los legisladores y las legisladoras de la bancada naranja del Senado de la República, sumaremos esfuerzos para que las propuestas que resulten de este Parlamento se vean materializadas en la agenda legislativa de este país. Este Parlamento será histórico y tendrá un gran impacto en incentivar la participación activa de la población LGBTIQ+, y en tener una agenda legislativa de primera mano que represente las verdaderas necesidades de nuestra comunidad, hasta que ser libre no sea un acto de valentía para nadie. Es momento de que con orgullo hagamos leyes. Gracias. Gracias. Le daría la palabra por último a Patria Jiménez, que es la representante de esta agenda en el Movimiento Ciudadano. Bueno, quiero comentarles a su organización el gran paso histórico que van a dar con esta iniciativa. Hace 44 años, las personas y organizaciones LGBTI iniciamos una lucha por el reconocimiento de nuestros derechos humanos, 1978-79. Fue un importante paso en la historia, rompiendo el silencio donde se encontraban nuestras vivencias, entonces enmarcadas en una franja de exclusión, marginación, violencia, extorsión y muerte. Condiciones que traducidas a nuestras vidas representaban destinos poco afortunados si decidíamos asumir nuestra orientación sexual y hacer visible nuestras identidades y expresión de género. La mayoría de las personas LGBTI en aquellos tiempos, por las circunstancias del descrédito social que significaba pertenecer a estas poblaciones, eran obligadas a vivir a escondidas en otras identidades. Así, al romper el silencio, al mostrarnos públicamente, al reclamar derecho a existir y a la libertad, entendimos que reclamar derechos no era suficiente. Había que construirlos, trabajarlos e insertarlos en la agenda política de México. Al mismo tiempo, durante todos estos años, en nuestro país, los activistas construimos alianzas con otros movimientos sociales afines, feminista, movimiento urbano popular, sindicatos universitarios, partidos políticos y escalamos instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas. Pero muy importante, empezamos a trabajar con las colectivas de jóvenes estudiantes que empezaron a reclamar y apropiarse de sus espacios en los centros escolares. Así que las universidades, los bachilleratos y demás centros escolares públicos y privados fueron dando vida a una forma más necesaria, más efectiva de trascendencia cultural. Los estudiantes se convirtieron en agentes de cambio, docentes, investigadores comprometidos, forjaron las bases teóricas que hoy en día son los canales de incidencia por los que hemos transitado como movimiento, desde el trabajo legislativo a acompañar hasta el ejecutivo para materializar el modelo de democracia, y nos dimos el modelo de democracia, el modelo de país en el que queríamos vivir. Hoy, con esta iniciativa de Parlamento LGBTIQ+ juvenil, jóvenes activistas que incursionan en la vida política del país tienen un nuevo capítulo en la historia por escribir. Desde el Movimiento Ciudadano apoyamos sin duda sus iniciativas para construir la agenda que el movimiento LGBTIQ+ necesita para que sus derechos sean garantizados en todo el país, al delinear con sus propuestas la agenda que los gobiernos habrán de cumplir. Falta percibir, ver y sentir el riesgo en que se encuentran los avances que habíamos logrado y la democracia misma hoy en México, por lo que no me queda duda que escribirán la historia con su trabajo, convicción y pasión, porque nadie será libre mientras todos no seamos libres. Gracias. Muy bien, pues agradecemos mucho su presencia. Gracias.
¿Ya estamos bien o foto? ¿Foto? ¿Aquí? ¿Aquí donde estamos? No, porque aquí es para que se vea la conversación.